tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestro tema número 8, el cual es el último de la gestión 2020. Bien, el tema que vamos a ver, el título del tema que vamos a ver es Ecología y el Medio Ambiente. Entonces, acompáñenme a este que va a ser un tema inolvidable. Dentro del contenido el cual va a estar programado para este tema, vamos a tener ecología y ecosistema, nicho ecológico, el biotopo, biocenosis, la población en un ecosistema, las leyes biocenóticas, el flujo de materia y de energía en los ecosistemas y por último los biomas de la Tierra. Dentro de lo que es ecología y ecosistemas es muy importante que tomemos en cuenta las diferentes definiciones. Por lo tanto, vamos a empezar con la definición de lo que es ecología. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre el medio y los organismos, y de los organismos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes relaciones que se dan dentro de un ecosistema o dentro de un ambiente. Las relaciones recíprocas que se dan es componente planta-planta, componente planta-animal, animal-planta, animal-animal, animal-medio ambiente, planta-medio ambiente, ¿no? Entonces hay diferentes relaciones las cuales sirven para que exista un equilibrio y un cierto dinamismo dentro de un determinado ecosistema. Ahora, muchos investigadores hablan acerca de la nueva definición de lo que llegaría a ser la ecología. Y muchos afirman que la ecología es la biología de los ecosistemas. Ahora es que así es como se está catalogando o se está definiendo el término de ecología. Muchas personas estamos subutilizando o utilizando de mala forma el tema de ecología para que sea solamente destinado a problemas ambientales. Ecología son todas las relaciones recíprocas existentes dentro de la naturaleza, ¿no es cierto? Obviamente esas relaciones recíprocas, si no se dan de buena forma o se llega a afectar de alguna forma los diferentes ecosistemas, podrían causar diferentes efectos también dentro de los mismos, ¿no es cierto? Pero es importante tomar en cuenta que el término ecología está relacionado con lo que son los ecosistemas. Por lo tanto, tenemos que empezar a definir correctamente lo que es un ecosistema. El ecosistema es el conjunto de interacciones entre los seres vivos, es decir, de todo el componente biótico. Bio significa vida, ¿no es cierto? Entonces, todos los componentes vivos, los cuales habitan en un determinado medio. Y los factores abióticos, que son aquellos que no tienen vida, que componen dicho medio. Los ecosistemas son el foco de estudio de la ecología. Entonces, dentro de un ecosistema, nosotros vamos a encontrar seres vivos, ¿no es cierto? Varias especies con varios individuos de seres vivos, es decir, animales, plantas, bacterias, ¿no es cierto? Virus, ¿no es cierto? Todos los componentes diferentes existentes dentro de un ecosistema, pero también tenemos que tomar en cuenta aquellos que pueden afectar a los ecosistemas. ¿Qué componentes podrían afectar a los ecosistemas? Podría afectar, por ejemplo, la temperatura, la precipitación, alguna nevada, la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Estas características ambientales o estas características que te da el biotopo va a hacer que existan ciertos animales y ciertas plantas en ese lugar determinado. Porque esos animales y ese componente vegetal
va a estar acostumbrado y va a soportar los diferentes componentes o diferentes condiciones que les ponga este ecosistema. Por eso es que vamos a encontrar ecosistemas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Podemos encontrar un ecosistema desértico, un ecosistema con bosques semideciduos, vamos a encontrar puna, prepuna, Amazonía, altiplano, ¿no es cierto? Tenemos muchos ecosistemas. Y los ecosistemas, tomando en cuenta todas sus condiciones climatológicas, ambientales, abióticas, hace que en esos ecosistemas vivan cierta cantidad y ciertas especies de plantas y ciertas especies de animales, los cuales van a formar la flora y la fauna de esos lugares. Tanto el componente biológico como el componente abiótico forman lo que es un ecosistema. Bien, entonces, dentro de la ecología y los ecosistemas se hablan acerca de dos componentes grandes. Uno es la biocenosis y el otro es el biotopo. La biocenosis se refiere a todo el componente vivo, es decir, a todos los seres vivos de diferentes especies que habitan en un determinado medio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la cantidad de especies y la cantidad de individuos por especie. Por ejemplo, en un acuario vamos a tener X cantidad de individuos y X cantidad de especies en ese acuario. En una laguna también vamos a tener cierta cantidad de especies y cierta cantidad de individuos, ¿no es cierto? O en el bosque también, ¿no es cierto? Vamos a encontrar cierta cantidad de animales, cierta cantidad de plantas, ¿no es cierto? De todos los componentes biológicos o vivos. Eso es la biocenosis. Por otro lado, ¿qué es el biotopo? El biotopo es el conjunto de factores abióticos que componen el medio. Por ejemplo, el suelo, el agua, la temperatura, la humedad, la luz y la energía. Esto hace que se tenga ciertas condiciones y ciertas características en los diferentes ecosistemas. Entonces, los diferentes organismos vivos tendrán que adaptarse o tendrán que ver cómo podían sobrevivir frente a estas condiciones, y algunos animales y algunas plantas van a colonizar diferentes ecosistemas y van a formar sus diferentes hábitats, tomando en cuenta estas características o estos factores abióticos que son determinantes para el crecimiento de ciertas plantas y de ciertos animales, ya que algunos tienen rangos de temperatura un poco más estrechos y otros un poco más específicos, ¿no? Y otros más generales, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las características que los diferentes organismos tienen, estos pueden colonizar o estar dentro de diferentes ecosistemas. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que todos los seres vivos tenemos un rango de temperatura. Si estamos a una temperatura mayor o menor que ese rango de temperatura, obviamente nuestro sistema metabólico y fisiológico colapsaría. Entonces, obviamente tenemos que estar en ambientes donde nuestro cuerpo pueda realizar las funciones vitales y los procesos metabólicos y fisiológicos internos. Bien, por lo tanto, dentro de la ecología y los ecosistemas podemos hablar de una ecuación, y esta ecuación está representada por el biotopo más la biocenosis. Y este biotopo tiene que estar relacionado con la biocenosis, y esta biocenosis tiene que estar relacionada con el biotopo. Es decir, el medio ambiente va a estar relacionado con los seres vivos, y los seres vivos también van a estar relacionados con el medio ambiente, ¿no es cierto? Obviamente es muy difícil delimitar con exactitud el espacio físico que ocupa un ecosistema.
obviamente, bueno, ¿y eso por qué? Porque hay lugares de transición. Por ejemplo, pueden haber dos bosques los cuales son totalmente diferentes, pero existen zonas de transición donde hay algunos árboles de la región X y otros de la región Y. Entonces, en esos lugares de transición se los denomina ecotomos, que no es ni el ecosistema A ni el ecosistema B, sino es un ecosistema de transición. ¿Sí? Obviamente hay algunos ecosistemas que sí se los puede delimitar, ¿no es cierto? Porque, o sea, por ejemplo, una laguna. La laguna, por ejemplo, sabes, puedes medir sus dimensiones, puedes decir, bueno, 4 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo. Tiene una altura que va desde el metro hasta los 10 metros, ¿no? Entonces tú puedes delimitar tu ecosistema. Pero en la parte terrestre es un poco más difícil el hecho de delimitar los diferentes ecosistemas, ¿no? Porque hay diferentes factores los cuales también están en transición y para algunos investigadores puede ser muy subjetivo dicha delimitación, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora vamos a hablar acerca del nicho ecológico. El nicho ecológico es la interrelación del organismo con los factores ecológicos, es decir, la posición o función de una población o parte de ella en el ecosistema. Por ejemplo, algunos son productores, otros son consumidores primarios, otros son consumidores secundarios, otros son consumidores terciarios y otros son descomponedores. En el caso del ser humano somos consumidores secundarios, ¿no? Porque somos generalmente organismos omnívoros, ¿no? Algunos autores nos denominan como terciarios, pero otros no, debido a que obviamente los organismos que realmente son depredadores tienen estructuras físicas y fisiológicas adaptadas para ese tipo de depredación. En cambio nosotros no, nosotros somos organismos omnívoros, nuestro sistema digestivo y nuestros diferentes sistemas están relacionados o están adaptados para una dieta omnívora, entonces no somos altamente depredadores, ¿no? Eso. Bien, el nicho ecológico está determinado por una serie de factores, siendo el principal la competencia entre especies. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que en los diferentes ecosistemas existen competencias. Puede ser competencia reproductiva que se da entre la misma especie o entre diferentes especies por el recurso. Puede ser recurso luz, puede ser recurso alimento, puede ser recurso espacio, ¿no? O sea, hay diferentes formas por las cuales pueden competir, ¿no es cierto? Una especie con la otra, ¿no? Un ejemplo es el caso de la mariposa monarca, que cuando es oruga o en su estado juvenil es herbívora, porque se alimenta solamente de la flor de seda, y cuando es adulta es nectarívora, ¿no? Ya cuando está en estadio adulto en forma de mariposa, ¿no? Entonces, debido a la alta competencia existente dentro de los diferentes ecosistemas que ella ocupa o habita, ha logrado especializarse en una planta la cual no es aprovechada por otras especies. Entonces no compite con otras especies y ella tiene un recurso asegurado, el cual es de su nutrición, ¿sí? Entonces, obviamente, los animales se dan diferentes formas para poder cumplir sus funciones vitales, entre ellas la nutrición, entre ellas la reproducción y la relación. Bien, ahora vamos a hablar acerca del biotopo. Es el medio donde los seres vivos que lo habitan pueden resistir, pueden encontrar alimento y energía necesaria para transformarla en energía propia. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que todo inicia con el proceso de los productores
que son aquellos que utilizan la energía solar para transformar la sustancia inorgánica en orgánica, ¿no es cierto? Y ellos a su vez llegan a ser la base de la cadena alimenticia y forman un papel muy importante dentro de los ecosistemas. Por lo tanto, los productores son altamente diversos y con una gran cantidad de especies, porque justamente es lo que más necesitamos para que exista un dinamismo y un equilibrio dentro de nuestro ecosistema. El sol es la principal fuente de luz y de energía para todos los seres vivos, ¿no? Gracias a ellos las plantas pueden nutrirse y pueden nutrir a otros organismos. Algo que también es importante tomar en cuenta es que si no existiría la luz solar, tampoco existirían las plantas, porque gracias a la energía solar las plantas pueden realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? Y estas pueden ayudar a la parte nutricional de toda la cadena alimenticia, ¿no? Pero si si el sol colapsaría, obviamente todos los ecosistemas se vendrían abajo, ¿no? Porque ya no existiría la base de todo el ecosistema, que son justamente los productores, o bueno, que son representados o que son en realidad el componente vegetal. Bien, los animales y los restantes de los organismos heterótrofos se alimentan después a partir de esa materia orgánica ya elaborada, incorporando hacia su cuerpo energía solar fijada a través de los autóctonos. Entonces, nosotros podemos ver que dentro de la base de la cadena o de la pirámide trófica están los productores, luego están los consumidores, los cuales son dependientes de los productores, y luego están los consumidores secundarios, que son dependientes de los consumidores primarios, y los consumidores terciarios, que son dependientes también de los consumidores secundarios, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace dinámico, lo hace en equilibrio. Cualquier desbalance dentro del ecosistema podría causar daños muy grandes a la misma. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la naturaleza se restaura, tiene sus efectos de resiliencia también para aguantar diferentes cambios, ¿no? Y también llega a utilizar diferentes depredadores y presas para que puedan controlar las poblaciones de esos animales y que no se desbalancee la dinámica ni el equilibrio dentro de los ecosistemas. Pero si nosotros seguimos haciendo daño y haciendo las actividades que generalmente hacemos, obviamente sí podremos afectar de forma irreversible a nuestros ecosistemas. Vamos a hablar acerca de la parte física, que es la atmósfera. La atmósfera es una envoltura gaseosa que protege y también que rodea la Tierra. Esta está encargada de recibir la energía emitida por el Sol y es responsable de los cambios meteorológicos y del clima. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que dentro de los 5 o 6 primeros, de las 6 o 5 primeras capas de la atmósfera son aptas para la vida. Y también estas capas tienen diferente amplitud y composición, ¿no es cierto? Una es muy diferente que la otra. Y ahora vamos a empezar a definir, a caracterizar y a identificar estas diferencias entre cada una de ellas. Vamos a empezar con la troposfera, que es aquella que está más relacionada o más en contacto con la corteza terrestre. Esta cubre todos los puntos de nuestra superficie terrestre, inclusive aquellos donde los picos montañosos son más altos. Por lo tanto, cubre todas nuestras cordilleras y nuestras montañas y nevados. Todas están dentro de lo que es la troposfera. En esta capa, por ejemplo, se forma la mayor parte de las nubes y se extiende hasta unos 16 kilómetros en las regiones tropicales
y hasta unos 9.7 kilómetros en las latitudes templadas. En las áreas más cercanas al suelo se producen cambios climatológicos que ocasionan tempestades, huracanes y concentran la mayor parte del vapor de agua que provocan las nubes y en consecuencia las precipitaciones. Entonces, en esta capa, que es la que está más cercana a la Tierra, aquí se produce lo que es la lluvia, la nieve y el granizo. Algo que también es muy importante tomar en cuenta es que el planeta Tierra tiene su capacidad de resiliencia, es decir, su capacidad de poder aguantar los diferentes impactos que nosotros realizamos, ¿no? Pero se ha visto que en los lugares donde hay tsunamis, hay huracanes, etcétera, etcétera, se ha comparado el antes y el después en cuanto a efecto invernadero y cambio climático y se ha visto una reducción de esos valores. Entonces quiere decir que de esa forma la Tierra es que se va a estabilizar. Esperemos que no llegue en un momento determinado donde la Tierra ya no pueda dar más y que tome pulsaciones mucho más fuertes que puedan atacar a muchas más personas, ¿no? Todo con el fin de restaurarse, porque la Tierra necesita restaurarse y la forma de restaurarse es mediante este tipo de tempestades. Bien, vamos a hablar acerca de la estratosfera. La estratosfera se extiende hasta una altura de los 50 kilómetros. La temperatura se incrementa con la altura, siendo esta ligeramente inferior a la de la superficie terrestre. La razón principal para este calentamiento es la capa de ozono, que es más densa dentro del límite exterior. En esta capa, que es la estratosfera, que es la segunda, es donde está presente la capa de ozono. Ahora vamos a hablar de la mesósfera, que es la tercera capa. Esta se extiende desde los 50 kilómetros y llega hasta los 80. En ella hay un marcado descenso de la temperatura a medida que la concentración del ozono disminuye. Ahora vamos a hablar acerca de la ionosfera. La ionosfera también es llamada termósfera, ¿sí? Esta se extiende desde los 80 hasta los 640 kilómetros. Y se la determina termósfera también por la causa de altas temperaturas, ¿no es cierto? Ya que a los 400 kilómetros esta alcanza a unos 1200 grados centígrados. Y por último tenemos la exósfera. La exósfera es la región más extrema y se extiende hasta los 960 kilómetros. Aproximadamente lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. Ahí la temperatura se incrementa, por ella se desplazan las grandes nubes, ¿no? Entonces ahí podemos ver una imagen en Google Earth donde podemos ver el planeta Tierra, luego está la troposfera, luego la estratosfera, luego la mesósfera, después está la termósfera o ionosfera y por último tenemos la exósfera, que es la parte más extrema de todas estas capas de la atmósfera. La atmósfera se compone de muchos elementos químicos, pero principalmente de nitrógeno, que está con una proporción del 78%, y de oxígeno de 20%. También tenemos otros elementos químicos como el argón, el dióxido de carbono y el agua, pero estos son en porcentajes mucho menores a los anteriores ya mencionados. Algo que también es muy importante tomar en cuenta es que en las capas que se encuentran a partir de los 80 kilómetros, la radiación ultravioleta y los rayos X y la lluvia de electrones procedentes del Sol se ionizan, con lo que se convierten en conductoras de electricidad. Ahora vamos a hablar acerca de otro componente abiótico que también es altamente determinante, que es el agua. El agua es un factor físico el cual es determinante para el desarrollo de los ecosistemas.
Algo que es muy importante tomar en cuenta es que existen ecosistemas terrestres y existen ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas terrestres son aquellos donde están los animales que solo necesitan agua para realizar procesos metabólicos, ¿no es cierto? Y generalmente tomamos agua dulce. Pero existen diferentes organismos los cuales utilizan el agua como su medio de vida, ¿sí? También utilizan para realizar procesos metabólicos, pero también lo utilizan como su medio ambiente, ¿sí? Entonces, su densidad, su viscosidad y la cantidad de sustancias disueltas, al igual que la presión encontrada en el agua, hace que esto sea condicionante para que existan cierta cantidad de organismos. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que al igual que nosotros, los peces o los organismos acuáticos tienen diferentes rangos de temperatura, ¿no es cierto? O sea, algunos se encuentran en aguas más templadas, otros en aguas más cálidas, ¿no? Entonces, otras necesitan más oxígeno, otras necesitan menos oxígeno, otras necesitan agua salada y otras necesitan agua dulce para poder vivir. Por ejemplo, los ecosistemas de agua salada son los océanos, ¿no? El mar. En cambio, aquellos que son de agua dulce son los que se encuentran en los ríos, en los lagos y en las lagunas, ¿no es cierto? Y generalmente, así se les denomina, ¿no? Son agua dulce. De todas formas, pese a que son de agua dulce, un componente determinante también es la temperatura. Por ejemplo, no vamos a poder transportar a los peces que viven en la Amazonía y ponerlas en el lago Titicaca, así como del lago Titicaca no vamos a poder transportarlas a la Amazonía. ¿Por qué? Porque se morirían, ¿sí? Ellos necesitan diferentes características, con diferente densidad, con diferente viscosidad, con diferente oxígeno disuelto, con diferente temperatura, lo cual va a hacer que ellos tengan un cierto hábitat, el cual va a ser diferente a otros, ¿sí? Entonces, el agua es algo muy condicionante. Al igual que si nosotros llevamos peces de agua dulce y traemos a los de agua salada, obviamente también podrían morir porque necesitan esas características. Su cuerpo está adaptado para que pueda recibir o pueda estar bajo esas condiciones, ya que si no recibe esas condiciones, su metabolismo y sus procesos fisiológicos se verían complicados y moriría. Ahora vamos a hablar acerca de otro componente abiótico que es el suelo. El suelo es la capa superior de la corteza terrestre en la que están enraizadas las plantas y se constituye un medio ecológico particular donde se desarrolla la vida. El suelo está compuesto de elementos químicos inorgánicos y componentes orgánicos dispersos en diferentes estados, como ser sólidos, líquidos o gaseosos, que son los que van a determinar su fertilidad. La fertilidad del suelo nos da un componente muy importante para el crecimiento de las plantas. Y no solamente para el crecimiento de las plantas, sino para ver la diversidad de plantas que van a crecer bajo esas características. Si se dan cuenta, los suelos del altiplano son muy diferentes a los suelos de la Amazonía. Los suelos del altiplano tienen menos fertilidad, en cambio los de la Amazonía son más fértiles. ¿Por qué? Justamente también por la temperatura, por las condiciones, por la humedad, por las precipitaciones. Ahí en la Amazonía, por ejemplo, rápidamente se descomponen las plantas y los animales muertos, entonces obviamente los descomponedores realizan su trabajo más rápidamente, cosa que aumenten el grado de fertilidad de los productores primarios. En cambio, aquí en el altiplano ¿no es cierto? O sea, se tarda mucho en realizar este proceso de descomposición y de transformación, etcétera, etcétera. Además que tenemos plantas y organismos y animales los cuales están adaptados
a ese tipo de ambientes, ¿no? También tenemos suelos más erosionados, suelos más pobres, ¿no es cierto? Ya que sufrimos también diferentes inclemencias de tiempo, ¿no es cierto? Tenemos heladas, tenemos granizos, tenemos diferentes condicionantes, los cuales en la Amazonía no tienen, ¿no? Entonces, todo eso juega un rol muy importante para el crecimiento del componente vegetal y por ende por el componente humano. Los sólidos orgánicos son materiales en descomposición. Estos pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal y esta descomposición se denomina humus. Los hongos, los animales necrófagos y las bacterias descomponedoras se encargan de los restos orgánicos depositados en el suelo, para que estos luego puedan ser transformados en elementos químicos reutilizables para las plantas. La ausencia y la cantidad de humus es de gran importancia para las propiedades del suelo y está determinada en gran parte por el tipo de clima de una zona. Es lo que generalmente ya les había mencionado en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Entonces el clima, la humedad, los metros sobre el nivel del mar juegan un rol muy importante para la descomposición de los diferentes organismos, ¿no es cierto? La tasa de descomposición en el oriente es mucho más alta que en el altiplano, ¿no es cierto? Entonces eso hace que exista una actividad mucho más fuerte y obviamente se pueda restaurar y se pueda fertilizar más rápidamente el componente vegetal. Bien, eso es todo. Ha sido esta nuestra primera clase. Espero que les haya gustado, que Diosito los cuide, los bendiga y que estén muy bien. Un beso grande a todos.